Responsable internacional de la revista Proceso, porque allá uno de los que no creía, uno de los que desacreditaba y uno de los que encabezó también el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de Europa, Boris Johnson, el primer ministro inglés, está en terapia intensiva, sigue en terapia intensiva por el coronavirus. Leo Vox, te saludo con gusto, colaborador también de Proyecto Puente en casos de Europa, de Londres. Veo que la Unión Europea también emitió un comunicado sobre la mascarilla, ahorita lo leía del país de España. ¿Peligra la vida de Boris Johnson o cómo está su estado de salud? Buenos días desde aquí. Hola, buenos días. Bueno, como bien decías, la situación del primer ministro Boris Johnson es crítica. Ha pasado la segunda noche en terapia intensiva y según los voceros de Downing Street, está respondiendo a los tratamientos que le están haciendo los médicos que lo atienden. No ha recibido respirador automático, ha tenido alguna ayuda con oxígeno en los últimos días, pero digamos su situación no ha empeorado, sino que sigue estable. Está internado en el Hospital de San Tomás, que queda enfrente del Palacio del Parlamento, y su reemplazante en el gobierno es ahora el ministro de Exteriores, Dominic Raab, que queda a cargo de del sistema de gobierno y de esta respuesta que ha dado el gobierno para tratar de paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus en el Reino Unido, ¿no? Recordemos que los muertos ya superan los 7.000 aquí en el Reino Unido. Y bueno, los números de contagiados siguen aumentando día a día. Se espera que en los próximos 10 días recién lleguemos al pico máximo de esta pandemia. Y una vez que pasemos ese periodo, el gobierno dijo que va a tratar de anunciar medidas para tratar de abrir la economía y el gobierno y bueno, las instituciones a una especie de normalidad después de casi un mes de cuarentena, ¿no? Entonces, está estable, no peligra la vida de Boris Johnson. No, por el momento no. Bueno, hay que recordar que está en terapia intensiva, ya son 2 días que está en terapia intensiva. El gobierno ha dicho que su situación es estable, de todas maneras sigue estando en estado crítico. Y bueno, recordemos también, es un hombre que tiene 55 años, no tenía complicaciones de salud en el pasado, de hecho salía a correr todos los días, había jugado mucho al rugby, era una persona que estaba en buen estado de salud previamente, así que fue una sorpresa que digamos que respondiera tan mal al coronavirus, teniendo en cuenta que otros ministros del gobierno también fueron contagiados con el coronavirus, como el ministro de Salud, Matt Hancock, y también el consejero médico, el profesor White. Los dos se recuperaron rápidamente de la enfermedad, lo mismo que el príncipe Carlos, que hace 10 días se contagió del coronavirus y también logró recuperarse. Recordemos también que la novia del primer ministro, Carly Simons, de 34 años, ella está embarazada y también está contagiada del coronavirus, pero su situación es estable y se encuentra en cuarentena en la residencia de Downing Street. 7.000, dices, muertos tiene el Reino Unido. 7.000 muertos Sí, por los 4 países. más de 7.000 muertos. Más de 7.100 muertos. El anuncio oficial va a ser esta tarde. Se han dado las cifras por país. Tenemos las cifras de Inglaterra, de Gales, de Irlanda del Norte y de Escocia. Y por la tarde, cuando se dé la conferencia de prensa habitual de todos los días, se anunciará el total general de muertos, que es aproximadamente la suma de todos. Siempre hay un más o menos final, pero aproximadamente serán alrededor de 7.100 el número de muertos, uno de los peores países de Europa con este nivel de mortalidad tan alta, y también el número de contagiados que continúa subiendo, ¿no? El gobierno dijo que va a implementar medidas extremas de salud. Se ha abierto un hospital de campaña en el este de Londres, que ya está albergando a muchos de los contagiados. Tienen 5.000 camas y también se han abierto nuevos hospitales en Birmingham, en Manchester y en el norte de Inglaterra, que van a tratar de recibir este tsunami de enfermos que crece día a día. Oye, ¿quiénes son los más afectados? ¿Qué perfil? ¿También son las personas de la tercera edad, de 60 años hacia arriba, o es diverso? La mayoría de los casos son personas mayores de edad con problemas de salud, específicamente con problemas de diabetes o problemas coronarios o respiratorios, pero ha habido casos de personas jóvenes sin problemas, incluso de niños, un niño de 3 años, un joven de 13 años,
Hubo casos excepcionales, pero el mayor número de casos es de personas mayores con, como decía antes, problemas de salud, principalmente problemas cardiovasculares, de diabetes y problemas respiratorios, como informa el Servicio Nacional de Salud aquí en el Reino Unido. Muy bien, pues ahí está, más de 7.100 en el Reino Unido y también, ¿no? Boris Johnson no creía, ¿verdad? Leo Boix al principio minimizó la pandemia. Exactamente, se separó de un poco de la línea de otros países, países de Europa, y decidió no implementar una cuarentena total en un principio, y él tenía la teoría de que iba a dejar que la población se contagiara el virus para aumentar el anticuerpo. Y bueno, inmediatamente a los pocos días se dieron cuenta que esa política no funcionaba y el número de infectados y muertos comenzó a subir muy rápidamente y temieron que el sistema de salud no pudiera hacerse cargo de semejante cantidad de personas enfermas y por eso se implementó rápidamente una cuarentena casi total. Pero bueno, como decía, tanto el primer ministro como otros ministros del gobierno se contagiaron. No está muy claro dónde se contagiaron, en qué momento se contagiaron, pero bueno, el primer ministro en principio no creía que esto iba a ser tan grave y de hecho había dado una conferencia de prensa en la que había dicho que la población se tenía que preparar para perder seres queridos, que fue un mensaje muy, muy controvertido, y bueno, ahora le toca a él y de hecho es el único mandatario mundial contagiado con el coronavirus que está en terapia intensiva. Vaya, vaya, decía, fíjese usted, que se contagie para que generen anticuerpos. Así es que le quieren jugar al todólogo los mandatarios, pues o minimizar y decir, y mire usted a Boris Johnson, el impulsor del Brexit, lo que le ocurrió y minimizó, y también Donald Trump también la minimizó. Estados Unidos lleva ¿cuántos muertos? Más de 10,000 creo muertos. En México, López Obrador también desde el principio se reía, la minimizó. Ciertamente la OMS reconoció a México que se tomaron las medidas, pero no así con el rigor que demandaba esto. Eso les pasa, llegan al poder para que vean los tres casos y son muy parecidos, ¿no? Porque representa la rebeldía el Brexit, Boris Johnson, lo que ocurrió ahí para la salida del Reino Unido de Europa, Donald Trump también con su base popular, sobre todo los blancos, ¿no? Contra el sistema, y aquí igual un voto de castigo con mandatarios que se creen todólogos y minimizaron las advertencias. Gracias, Leo, te agradezco mucho, un abrazo. Un abrazo para todos. Igualmente, desde Londres, Leo Boix, el corresponsal internacional de la revista Proceso, colaborador de Proyecto Puente en casos especiales para Proyecto Puente Hermosillo. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su casa o oficina o en su tablet como Proyecto Puente en YouTube. Active las notificaciones para que le aparezca cuando estamos en vivo o los videos durante el día. Ahora